Porque permites una vez más que podamos compartir tu preciosa palabra. Señor, te agradecemos por todas las bendiciones dadas a nosotros, a tu pueblo en este día, en esta semana nueva, Señor, que nos permites empezar. Te suplico, Señor amado, que las bendiciones de Jehová sean sobre tu pueblo, Señor, y que ahora que nos reunimos por medio de este culto virtual, Señor, que cada uno pueda recibir el consejo de tu palabra en su corazón, Señor, que lo atesore y que así vaya creciendo y desarrollando cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, amado hermano, que nos dejas entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa. Quiero bendecirte esta noche porque eres valiente, eres un hombre, una mujer, un joven, un niño valiente. ¿Por qué siempre me gusta decirlo? Porque pudiendo hacer otra cosa, estás ahora poniéndole atención a la palabra del Señor y en su debido tiempo vendrá la recompensa sobre ti. Así es de que déjame bendecirte a las familias que están en sintonía. Nos alegra siempre saber que se están conectando ahí. Pon tus comentarios, saludos, ¿verdad? Para nosotros es una bendición poder tener esa comunión, ¿verdad? A través de esta comunicación virtual por el momento, ¿verdad? Yo sé que tal vez más adelante el Señor va a permitir las reuniones congregacionales presenciales una vez más, pero mientras se llega ese tiempo, tú y yo, este contacto, este punto de encuentro, este punto de contacto, aprovechémoslo al máximo, amén. Así es de que te invito para que compartas esta señal, esta transmisión en vivo en tus redes sociales, también para que muchos puedan escuchar el mensaje y que si el Señor quiera que puedan ser sanados, puedan ser salvados en el nombre de Jesús. Así es que te invito para que lo compartas en tus redes sociales. Quiero en esta preciosa noche, pues continuar hablando acerca del olor del cristiano. Nosotros como hijos de Dios emitimos o damos un olor, ¿verdad? Que es particular, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a dar un olor agradable delante del Señor. Y para eso quiero resumir muy rápidamente lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Hablamos que de dónde viene el buen olor del cristiano. El buen olor del cristiano, pues definitivamente viene de Cristo. ¿Verdad? Cristo Jesús, 2 Corintios capítulo 2 y verso 15, dice que nosotros somos en Dios, somos para Dios un olor fragante en Cristo, o de Cristo, dicen otras versiones. Entonces, la única manera que tú y yo podamos dar ese olor agradable delante de Dios es estando en Cristo. Es decir, que Jesucristo viva dentro de nuestro corazón. Dicho de otra forma, que seamos salvos, que tengamos la sangre de Cristo rociada sobre nuestra vida, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Así es de que, entonces, ¿de dónde viene ese aroma exquisito, agradable para Dios? De Cristo. Y como Cristo está dentro de nosotros, dice que Él nos prepara para hacer toda buena obra, la cual de antemano había sido preparada. Entonces quiere decir de que estando en Cristo, ahora el Señor nos utiliza y nos usa. Entonces nosotros podemos empezar a dar un olor grato, un olor agradable delante del Señor. ¿Y qué puede proveer buen olor? Y veíamos ayer tener altar. Pero no cualquier altar, un altar que agrade a Dios, un altar que edifique a Dios, un altar que le dé a Dios con todo el corazón, un altar de sinceridad para Dios. También vimos que la unción, ¿verdad? También puede provocar buen olor. Pero ¿cómo? La unción del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad? Aquí utiliza la palabra hebrea que es shemen, ¿verdad? Y este es un aceite que se utiliza para alumbrar, para consagrar, para apartar, para bendecir. También sirve de alimento, también es un como bálsamo que sirve para sanar, es símbolo de fertilidad, también es un símbolo de unción, la que nos ayuda a servir. Entonces, fíjate cómo es de importante entonces que aprendamos a dar ese olor grato delante del Señor. Y dice la Biblia, lo veíamos ahí en Cantares capítulo 1 y verso 3, ¿verdad? Que dice, tu nombre
es como un ungüento sobre mí, tu nombre. Entonces, obviamente, ¿qué nombre? El nombre de Jesús. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 y verso 12, en la versión Peshita, pues ese ya es un verso conocido, que en ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Jesús. También nosotros vemos en Filipenses 2:10 de que vemos que se da el testimonio de que la sanidad viene solo en el nombre de Jesús. Y también nosotros en Hechos 3:16 también vemos cómo a través y por medio del nombre de Jesús viene sanidad. Vemos que en Filipenses 2:10 dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará al nombre de Jesús. Entonces es un símbolo de autoridad. Entonces ese nombre precioso del Señor Jesús, tenemos nosotros que usarlo, que sentirnos dichosos de poder tener esa comunión en el nombre precioso del Señor Jesús. Entonces, ¿qué otras cosas pueden provocar un buen olor en nosotros? Esa es la pregunta. Esto fue lo que vimos ayer, pero quiero que avancemos y que me acompañes. Ahí busca en tu Biblia, en tu teléfono celular y acompáñame a Génesis capítulo 27 y verso 27. Dice, y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Si nos damos cuenta, si entendemos nosotros a través de la lectura de la palabra de Dios, entendemos que ¿a quién estaban bendiciendo ahí? ¿Por qué razón lo bendijeron? ¿Qué fue lo que provocó que bendijeran a Jacob? Porque a Jacob es el que están bendiciendo. Entonces dice que él, dice, al olor de sus vestidos. Qué cosa más impresionante. Ahora no quiero hablar tanto de Isaac o de Esaú o de Jacob, sino lo que yo quiero que veamos es lo que se está desenvolviendo, cómo se está desarrollando esta historia, ¿verdad? Sabemos de que Jacob se pone la vestidura de Esaú, ¿verdad? Y hace todo lo que tiene que hacer. Para nosotros lo vemos, pero no quiero enfatizar tanto en eso, sino lo que yo quiero enfatizar es de que cuando se acerca a su padre Isaac, que él ya estaba, no podía ver muy bien, le dijo, acércate hijo, y lo tocó, le tocó sus brazos, dice, para ver si era él. Pero cuando le olió sus vestidos, lo que provocó ese olor, dice que lo bendijo. He aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Entonces quiere decir de que el olor de la vestimenta, pero claro, yo estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando literalmente, sino que espiritualmente. ¿Qué olor de vestimenta tendría acá? Ahora, ¿qué es lo que significa la vestidura? ¿Qué es lo que significa ese tipo de ropaje que tenía puesto Jacob? ¿Por qué recibió la bendición? Ahora, yo quiero enfatizar en esto, el olor del vestido. Esto lo único que significa es de que cómo estamos nosotros, si estamos cubiertos. La vestimenta nos habla de cobertura, la vestimenta nos habla de una distinción, la vestimenta a nosotros nos habla de una separación, de entender de dónde somos, de quién somos. Ahora, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros podemos recibir bendición si estamos vestidos, es decir, si estamos bajo cobertura. Y es que esto es bien impresionante y al mismo tiempo es muy triste porque no muchos entienden o no muchos reciben o no muchos creen el aspecto de la cobertura, pero es tan importante la cobertura como nosotros estamos vestidos espiritualmente hablando. Yo quiero que lo veamos de una manera espiritual, en un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, vayámonos a entender que la palabra olor en este pasaje que estamos viendo, de Génesis 27:27 viene del hebreo reyak, que literalmente significa olor, como que vuela.
¿verdad? Esto significa que es un olor que se sentía el aroma. Probablemente cuando él entró a la tienda de su padre, ha de haber percibido el aroma. Te voy a poner el ejemplo como aquella mujer que rompe el frasco de alabastro. Para nosotros, en nuestro tiempo contemporáneo, no entendemos tanto o no percibimos la belleza de ese pasaje. Pero el alabastro era un recipiente de piedra, ¿verdad? Que era duro de romper. No se rompía fácilmente, sino que era difícil de romper. Y aquella mujer vino y lo logra romper. Y dice que cuando rompió el alabastro, dice, la casa se llenó del perfume, del aroma. La actitud que tenía esta mujer fue una actitud de humillación, una actitud de adoración que hizo que se rompiera ese alabastro. Ahora, trasladémoslo para acá. El portar una vestimenta, el estar vestido, el estar cubierto, también despide un aroma agradable delante de Dios. Ok, entonces, pero aquí dice un aroma como que vuela, es una fragancia. Estoy leyendo lo que el significado del diccionario de la concordancia Strong. Es una fragancia. Entonces esto ya me habla a mí de una identidad. De repente tú pasas por algún lado y hueles algo y te recuerdas de algo positivo, o quizás en algunos casos de algo negativo. Pero entonces eso trae una identidad. Espiritualmente esto es precioso, porque entonces quiere decir de que si yo estoy cubierto, si yo tengo mis ropas o mi ropaje, mi vestidura sin mancha y sin arruga, y la tengo bien perfumada por medio del Espíritu Santo, voy a tener identidad, voy a estar cubierto, entonces como resultado voy a desprender un aroma que le va a agradar a Dios, aunque tal vez no a los de tu alrededor, porque ese aroma no lo perciben ellos. No, esto lo percibe Dios, lo recibe Dios. ¿Qué más? También aquí está lo que te decía, percibir. Entonces, cuando la Biblia menciona este significado, percibir, quiere decir de que hay algunos que no lo perciben. Era lo que te ponía el ejemplo. Tal vez horizontalmente algunos no lo perciben. Puede ser que algunos sí, pero la mayoría no. Pero verticalmente entre Dios y tú, Él sí va a percibir el aroma. El aroma que tiene que ser un aroma dulce para el Señor. Ahora, por eso es de que nosotros debemos de cuidar nuestro ropaje, nuestra vestidura. Cuando se habla de la vestimenta, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero porque lo que le estoy poniendo el ojo ahorita es al olor. También significa perfumar. Quiere decir que el ropaje, veamos acá el ejemplo, no tenía aroma, pero se perfumó. Es decir, se le impregnó el aroma. Así tenemos que ser nosotros. Mira, cada vez que tú y yo logramos entrar a ese lugar santísimo, logramos entrar a la presencia misma del Señor, en adoración, en oración, en alabanza, cada vez que entramos, el aroma de la presencia de Dios se nos impregna a nosotros. Pero ¿qué pasaría si hay alguien que está fallando y pecando? Ese aroma también se va a impregnar en él. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de mantener nuestra vestidura, nuestra vestimenta limpia. Como te decía, debemos nosotros de buscar en todo tiempo la limpieza espiritual. Ahora esta palabra reyaj dice que es la esencia de aquello que representa. Mira qué interesante. Es la esencia de lo que representa. Reyaj. La esencia de lo que representa. Quiere decir de que, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Tú utilizas una X loción. Y cuando alguien huele esa misma loción en otro lugar, en otra persona, no solamente lo va a oler, sino que se va a recordar de quien lo portaba. Entonces, así es esto mismo. Este olor espiritual
representa la esencia, dice, es la esencia de aquello que representa, no tanto el perfume, sino lo que lo lleva, el que lo representa. Dice aquí, asciende a Dios como un olor agradable. Entonces aquí tenemos que ver algo. La Biblia dice que nosotros para Dios somos en Cristo un olor fragante, en Cristo. Pero una vez estando en Cristo, tú y yo podemos desprender este aroma, que entonces va a ser, el aroma de Cristo va a ser, que va a representar la esencia de aquello que representa. Entonces en algún momento, amado hermano, amada hermana, que me estás viendo, que me estás escuchando, en algún momento nosotros tenemos que aprender, a desprender un aroma grato delante de Dios. Pastor, pero no bastará solo con el aroma de Cristo. Claro, sí, con eso no necesitamos más. Pero el Señor también tiene que saber que de nosotros se desprende un aroma agradable. Porque, claro, entiendo que la Biblia dice que si nos separamos, si nos apartamos de Cristo, no podemos hacer nada. Pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos, dice la Escritura, hasta empezar a dar un aroma agradable delante del Señor. Y aquí no me refiero a así que te vas a bañar 2 o 3 veces al día, o como yo conozco algunos que se bañan una vez al día, pero duran 8 horas bañándose, ¿verdad? Y están ahí gastando el agua fría, caliente, tibia, se enfría, se vuelve a calentar, se vacía el tanque, se vuelve a llenar, ¿verdad? Y con ese, y todavía le dicen a uno, todavía me falta. No me refiero a ese tipo de limpieza, limpieza espiritual. Tenemos que aprender a buscar la limpieza espiritual. ¿Te recuerdas que vimos cómo podemos ser limpios, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo, podemos ser limpios por medio de la palabra, podemos ser limpiados, dice, por oír la palabra, pero también podemos ser limpiados por practicar la palabra de Dios. Entonces de nosotros depende, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces este aroma que va a volar, se va a percibir en el ambiente, dice que es la esencia de aquello que representa. Entonces quiere decir de que tenemos que esforzarnos, amado hermano. Dile a tu hermano que está ahí contigo, o a tu hermana, dile, tenemos que esforzarnos por dar ese aroma agradable delante de Dios. Ahora, la palabra vestidos dice que al olor del vestido, al olor de sus vestidos, le soltó la bendición. La palabra vestidos en el hebreo se dice beged, que lo que significa es cubierta. Qué impresionante. Lo primero que significa es cobertura. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú como oveja? ¿Tienes cobertura? ¿Cómo estás tú como ovejita de Dios, como miembro activo, con cobertura? ¿Reconoces la cobertura? Y es que no es lo mismo reconocer que obedecer, que respetar. Porque cualquiera puede decir, así él es un pastor, pero no, como es un pastor no lo reconoce. Así es mi pastor. Sí, lo reconoce como su pastor, pero no lo obedece como su pastor. Entonces quiere decir que tiene que ser respetar, reconocer y obedecer. Amén. ¿Para qué? Para que entonces la cobertura sea de bendición. A mí me llama la atención las palabras del Señor Jesús cuando Él estaba predicando, ¿verdad? Y veía las multitudes. Dice, veo a las multitudes, pero tengo pena por ellos porque son como ovejas sin pastor. Quiere decir que la mayoría de ovejas no tienen pastor. Y la Biblia nos dice que es bien importante ser pastoreado. Pongámoslo a nivel general, tener cobertura. Y te voy a explicar por qué. Porque dice que vuestros pastores son los que van a dar cuenta de vosotros. Pero ¿qué tal si en un lugar a donde tú estás yendo, donde estás congregando, eres solamente una oveja que se congrega, pero que no tienes pastor? Qué difícil, porque dentro de las iglesias pueden haber ovejas sin pastor, dentro de las iglesias pueden haber hijos pródigos, ¿verdad? Que están ahí,
pero que no tienen esa comunicación, no tienen ese reconocimiento, porque al final de cuentas el pastor no es el que va a ir a decirles, bueno, reconózcanme. No, eso tiene que ser la oveja la que lo reconozca, la que se siente cubierta, la que desea estar cubierta, la que reconoce la cobertura. Ahora, ¿qué más significa? Significa ropa, ¿verdad? Recordémonos que hay un ejemplo precioso del ropaje que utilizaba el Señor Jesús, ¿verdad? En la Biblia describe que Él tenía la túnica, tenía un manto, una ropa interior, ¿verdad? Un día vamos a hablar acerca de lo que significa. Vemos una figura preciosa de los 5 ministerios ahí en el ropaje que utilizaba el Señor Jesús. Pero entonces vemos aquí la ropa. Quiere decir de que esta vestimenta, aparte de ser una cobertura, es una identidad, algo que representa, ¿verdad? Algo que uno se define, algo que uno puede ver. El ropaje, la ropa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa significa? Un manto. Fíjate que la palabra vestido también significa manto, y el manto nos habla a nosotros de autoridad. El manto nos habla a nosotros de unción del Espíritu Santo, de comunión con el Espíritu de Dios. Vemos el ejemplo de varios, por ejemplo, de Elías para Eliseo, ¿verdad? Que Eliseo le pidió, dame la doble unción, y Elías le dio su manto. Figura de la unción, de la doble unción, de la autoridad, de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, el ropaje, en realidad, entonces ya vemos que significa cobertura, ya vemos que también puede ser como algo de identidad, pero aquí vemos que puede significar autoridad también. El ropaje. De hecho, pues nosotros vemos en lo natural, ¿verdad? O en lo secular, vemos personas civiles. ¿Por qué se les dice civiles? Porque no tienen ningún uniforme, ¿verdad? Pero vemos a un soldado, vemos a un policía, un bombero, un médico, y los vemos con su uniforme, se pueden identificar. Por eso es de que es bien importante tener ropa, tener cobertura, tener ese manto, porque entonces nos va a identificar. En el Antiguo Testamento era igual. Nosotros vemos que los sacerdotes se vestían de blanco, tenían su propio uniforme, ¿verdad? Y esto es interesante porque para poder servir dentro del santuario, para poder hacer su servicio delante de Dios, no podían llegar vestidos como ellos querían. ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? No podían llegar como se les daba la gana, tenían que llevar su ropaje especial. Pongamos su uniforme. Llegaban con uniforme, y el sumo sacerdote, no digamos, se distinguía de todos los demás sacerdotes. La vestimenta de él era diferente, incluso el aroma que ellos despedían era diferente, porque ellos tenían la unción santa. Sobre ellos se depositaba una unción tan especial que estaba prohibido que repitieran o que copiaran esa unción fuera del tabernáculo. Entonces quizás se quitaban la vestimenta de sacerdote, pero cuando se acercaban a él, oh, tú eres a sacerdote, tú eres un sacerdote, sí, aunque no tuviera la vestimenta, se reconocía. ¿Por qué? Por la unción que portaba, por el olor que daba. Entonces es bien importante que nosotros tengamos el uniforme puesto o no lo tengamos puesto, espiritualmente hablando, siempre sepamos dar un olor agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque tienes identidad delante del Señor. Tu identidad te va a hacer servir, tu identidad te va a hacer caminar agradablemente delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú te vas a mover según la identidad espiritual que tienes. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, hay unas figuras preciosas. Por eso todo el tabernáculo es figura de Jesucristo. Nosotros escribimos un libro, tal vez hace unos más de 10 años quizás, que le pusimos por nombre El Tabernáculo de Moisés como figura de Jesucristo, donde hablamos en detalle de algunas de las partes del tabernáculo, del sacerdote, de los utensilios, porque ahí hay una belleza impresionante. Pero entonces vemos aquí el manto. Entonces vemos cobertura, ropa, identidad, manto, autoridad. Pero también vemos vestidura. ¿Cuál será la diferencia entre la ropa y la vestidura? Si vemos que aquí la ropa nos habla de identidad, la vestidura nos habla a nosotros de una jerarquía. Nos habla a nosotros de tener un nivel espiritual, de una jerarquía. Todo lo estoy viendo yo aquí espiritualmente.
Una vestidura es figura de una jerarquía delante de Dios. Esto es para aquellos que sirven al Señor. No pueden servir en la casa de Dios y estar ahí, pero aleluya y gloria a Dios, y fuera de la casa del Señor comportándose como que no tuvieran cobertura, identidad, autoridad, o que no tuvieran una jerarquía. Sí, pastor, yo por eso no soy encargado de ningún departamento. No se trata de eso. Porque si tú le sirves a Dios, si tú trabajas dentro de la casa de Dios en algo, tú ya tienes estas 4 cosas. Pero entonces tú vas a rendir cuenta de cómo presentas el uniforme. Esto no es como aquellos que porque son policías y tienen placa, ¿verdad?, de autoridad, van a hacer lo que quieran. No, tampoco. Tampoco, ¿no? Porque no pueden abusar de la autoridad, no pueden abusar de su jerarquía. Lo mismo es espiritualmente. Aunque afuera sí pasa, pues, ¿verdad? Afuera sí pasa. Bueno, y hasta en las mejores iglesias también pasa que se abusa de la autoridad. Por eso hay algunos que no pueden ni mandar. ¡Ay, Padre Santo! Entonces es importante la vestidura. ¿Por qué? Dice que cuando Jacob se acercó al olor de sus vestidos, hubo una bendición. Pero aquí ya vemos 4 cosas que desataron la bendición. Cobertura, identidad, autoridad, y ahora la vestidura, que es lo que significa una jerarquía, un nivel, un tipo de servicio que le damos al Señor. Ahora, recalco acá en esto, que es el último significado. Todo esto se refería a un ropaje externo. ¿Qué significa esto? Que estaba a la vista de todos. Todos se daban cuenta de cómo se comportaba el sumo sacerdote y los sacerdotes del santuario. Todos. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De testimonio. Dar un buen testimonio delante del Señor. Tengas o no el uniforme puesto, espiritualmente hablando. No digamos si estás representando al Señor por medio de un privilegio, por medio de una función, por medio de un servicio al Señor. ¿En qué le sirves al Señor? Eso es lo que tú estás representando. Todos nosotros dice que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Amén. Pero cuando tú le sirves al Señor, lo estás representando. Y entonces, ¿qué lugar representas? En la congregación donde tú estás, la casa de Dios a la que asistes, ¿verdad?, el lugar donde te reúnes, ese es el lugar que tú estás, aparte de representar a Dios, estás representando. Entonces, si tú no estás conduciéndote bien, estás representando mal la camisola, el uniforme. Y no se queda solo, sí, es que son de la iglesia tal. No. Qué bueno fuera solo así. Es del Señor. Entonces debemos de conducir. Entonces vemos la cubierta que representa pues tener, reconocer y respetar las coberturas. La ropa que nos habla de la identidad, ¿verdad? Cómo nos identificamos. El manto que nos habla de autoridad. La vestidura que nos habla de una jerarquía. Y por último, la quinta cosa, que es el ropaje externo, que nos habla de un buen testimonio. ¿Cómo? Todas estas 5 cosas. Y mira, 5, número de gracia, número de ministerio. 5 cosas que nos van a ayudar a nosotros a que empecemos a despedir, a levantar un aroma agradable nosotros como hijos de Dios. Ahora la pregunta aquí sería es si de verdad lo estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Quiero avanzar un poco. ¿Qué más puede provocar un buen olor? Números 29:8, mira. Como holocausto de olor agradable al Señor, holocausto de olor agradable al Señor, ofreceréis un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. Veamos aquí que dice, yo quiero tanto enfatizar, ¿qué provocó el olor agradable? El holocausto, la ofrenda que se estaba presentando, ¿verdad? Pero ¿por qué razón se presentaba este tipo de ofrenda? Dice que este tipo de ofrenda, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Esta era una ofrenda grande. ¿Para qué se daba esta ofrenda? El verso en Números 29:11. Ofreceréis también un chivo como sacrificio por el pecado.
además del sacrificio por el pecado que se ofrece el día del perdón y del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. O sea que esta era una ofrenda grande. Pero ¿por qué razón se presentaba esta ofrenda? Que representaba un olor agradable. Era el sacrificio por el pecado. Es decir, esta ofrenda era para buscar el perdón, por arrepentimiento. Ahora en este tiempo yo quisiera ponerlo de estas dos formas, para buscar el perdón y para perdonar. Ay, ay, ay. Porque a veces a los ofendidos solo les gusta que les pidan perdón. Y aún a los que nadie ha ofendido quieren que se les pida perdón. Pero cuando hay alguien que ofende, es más difícil que vaya y él pida perdón. Porque el perdón genuino tiene que ser de doble vía. El perdón se otorga y el perdón se recibe. El perdón es de doble vía. Por eso es que es difícil, ¿verdad? Que si hay alguien que no quiere perdonar, hay una consecuencia bien fea. Ahorita lo vamos a ver con la palabra. Ahora, porque entonces cuando tú y yo, hermano, pedimos perdón al Señor por nuestra conducta, o pedimos perdón por las ofensas, o vamos con nuestro prójimo que ofendimos y le decimos perdóname, entonces lo que estamos haciendo es levantando un olor agradable. Pero ¿qué cuando te han hecho el daño? Dice, yo no lo voy a perdonar nunca, ni en esta ni en la próxima vida. No, ahí queda una atadura. Por eso el perdón es de doble vía. Se otorga y se recibe el perdón. Claro, cuando no tenemos todas las características que hemos estado viendo para poder desprender un aroma agradable delante de Dios, entonces es bien difícil o perdonar o pedir perdón. Entonces, quiero que veamos el significado de la palabra, porque dice que era un olor agradable. Aquí en Números 29:8 dice que este holocausto era un olor agradable. La palabra olor ya la vimos en los otros significados, por eso quiero poner el detalle a la palabra agradable. Era un olor agradable. Ahora, esta palabra agradable se dice nikoah, y esta palabra significa descanso. Qué impresionante. Cuando se da o cuando se recibe perdón, lo que provoca es un descanso, es un respirar, es una tranquilidad, porque mientras no hayas perdonado, no vas a descansar. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, a su mente, a su alma o a su corazón, pero mientras no perdones, no vas a descansar. Puede ser que pase un día, una semana, un mes, un año, 10 años, pero mientras no perdones, no vas a encontrar el descanso que tanto has pedido. O si no perdonas, ya no es solo si no pides perdón, sino que si no pides perdón, como el Señor te lo ha dicho, tampoco vas a encontrar el descanso. Entonces aquí la cosa es, si no perdonas o si no pides perdón, depende qué es lo que haya pasado. Entonces lo que significa es, este aroma agradable es descanso. También significa deleite. ¿Quién no se va a sentir tranquilo? ¿Quién no va a disfrutar después de haber sido perdonado? Lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros y a ti, amado hermano, es que Dios nos haya perdonado. Aleluya. Lo mejor que nos pudo haber pasado, hermano, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Es que Dios nos haya perdonado en su Hijo Jesús con su sangre. Aleluya. Entonces, qué hermoso es sentirse perdonado por Dios. Qué precioso es sentirse perdonado. Entonces, por eso se vuelve un deleite esta ofrenda, este holocausto que se presentaba. También significa incienso. Claro,
El incienso es el aroma que sube, ¿verdad? Figura de las oraciones, intercesiones o de la adoración al Señor, ¿verdad? Un aroma que se levanta. Pero ¿por qué razón? Fíjate, ¿cómo se levanta un aroma? Simple y sencillamente por pedir perdón o por perdonar. Por eso, hermano, no guardes ningún agravio o pasa por alto el agravio. Pasa por alto el agravio, no seas rencoroso, no guardes venganza, sino que déjalo al Señor. Tarde o temprano el Señor te va a poner descanso si tú aprendes a perdonar o a pedir perdón. Pero esa es una decisión personal. Esa es una decisión tuya, adentro de tu corazón. Tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Esto es personal. Y si tú quieres, lo haces, y si no, no. Pero al final, el beneficiado o el perjudicado va a ser el que lo hace o el que no lo hace. Entonces, el incienso es ese aroma que se levanta. ¿Qué más significa perfume? Mira, era un olor agradable. Perfume quiere decir que olía bien. Cuando tiene un buen aroma, significa que era agradable delante de Dios. Un aroma suave, un aroma agradable delante del Señor. Que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a poder ser un aroma agradable delante del Señor. Porque ahora, hermano, y tengo que decir lo que siento ahora en mi corazón, porque ahora es el tiempo de perdonar o el tiempo de pedir perdón. Porque mañana puede ser muy tarde. Mañana puede ser muy tarde. ¿Qué tal el Señor viene y nos encuentra que no perdonamos o nos encuentra que no pedimos perdón? Algunos van a tener que pagar hasta el último cuadrante antes de ser transformados, de ser llevados. Padre, que Dios nos ayude. Que no por una cosita sencilla perdamos el primer viaje. Como lo he dicho en otras ocasiones, yo me quiero ir en el turno de honor, no en el de horror. Porque cuando no hay un cambio, cuando no hay una búsqueda delante de Dios, cuando no hay un perdón genuino o un arrepentimiento genuino, puede hacer de que seas candidato para irte en el turno de horror. Pero en esta noche yo te quiero decir, amado hermano, que si nos ponemos a cuentas delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, dice, por medio de su preciosa sangre. Amén. Pero eso es una decisión tuya. ¿Qué más significa? Significa suave. Era lo que platicábamos, ¿verdad? Algo suave, dulce. Qué hermoso es sentirse perdonado. Dile a tu hermano o a tu esposo o a tu esposa, dile, qué hermoso es sentirse perdonado. Qué hermoso es sentirse perdonado. Aleluya. Quiero que adelantemos un poco más. Porque yo puse aquí, mira, estos versos que nos hablan acerca del perdón. Por eso, este momento es un buen momento como para que escudriñemos nuestro corazón como estamos delante de Dios. Isaías capítulo 1 y verso 18, en la versión Reina Valera 60 dice, venid luego, dice Jehová. Como quien dice, no lo dejes para mañana, ahora lo tienes que hacer hoy, que no pase de hoy. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero entonces aquí el Señor, ¿sabes cómo está el Señor? Por favor, perdóname que lo ponga de esta manera tal vez tan gráfica. El Señor está con su libreta. Vengan, estamos a cuentas, quiero ver. Oh sí, tú me debes porque no pediste perdón. No te arrepentiste, no buscaste el perdonar. No pudiste cambiar porque no te arrepentiste. Venid luego y estemos a cuentas. La hora de ponernos a cuentas es hoy, no mañana. Amén. El tiempo de arrepentirnos es ahora, no mañana. Por eso no dejemos pasar un minuto más. Hay algunos que quizás por años han pasado tal vez tristes, cansados, amargados, quizás algunos, porque no los han perdonado. O tal vez porque no has perdonado.
Pero esta es una buena noche para que nos acerquemos a la sangre de Cristo. Y no endurezcas tu corazón ahorita que estás escuchando el mensaje de Dios, porque de seguro que el mensaje es para ti, amado hermano, amada hermana que me estás viendo, y para todos nosotros, ¿verdad? Santiago capítulo 5 y verso 16. Porque hay algunos que dicen, bueno, voy a hablar con el Señor, sí, pero Santiago 5, 16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esto nos habla acerca de la confesión, ¿verdad? El arrepentimiento sin confesión, no sé cómo llamarlo, porque tenemos que confesar, arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Dios, pero también aquí dice delante de los hombres, claro, esto es entendible, no puede ser con cualquiera, por eso tienes que buscar a tu cobertura, tu pastor o el que te esté cubriendo directamente. Con él tienes que ir y decir, pastor, fíjese que hice esto, pensé esto, dije esto. Entonces, si hay un arrepentimiento genuino, dice la Biblia, yo creo que lo tengo acá, así Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Entonces quiere decir que tiene que haber una acción. No es que te descubran en el pecado, porque si te descubren en el pecado, ay sí, yo fui, ni modo, si ya te descubrieron, esa es otra historia, eso el Señor va a cobrarse después de otra manera. Ay, pero si ya me arrepentí, claro, pero esa es otra cosa, esa es otra. Dice, el que esconde su pecado no prospera, pero el que lo confiesa, no que lo descubran, el que lo confiesa, alcanza el perdón. Por eso no escatimemos, mira, hay muchos que por vergüenza no confiesan sus pecados delante de Dios, ante un ministro, ante su cobertura, buscando una administración del alma. No lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza, entonces van a quedar así avergonzados. Por eso es de que el momento oportuno es ahora, amado hermano. El momento oportuno. No hay nada mejor que la preciosa sangre de Cristo Jesús para que nos auxilie, para que nos ayude. Ahora, Mateo capítulo 6 y verso 14 dice, fíjate, si no perdonamos, si no buscamos el perdón, Mateo 6:14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. El verso 15, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces no podemos pasar un día más, un minuto más, sin perdonar a los que nos han ofendido. Si es que me arruinó mi vida por completo, perdona. Si es que me ofendió demasiado, no puedo perdonar, perdona, porque si no Dios no te va a perdonar. ¿Por qué si Dios es todo amor? Sí, pero te quiere demostrar o nos quiere demostrar una lección, nos quiere demostrar. Ahora bien, este pasaje es impresionante, porque muchos están detenidos en recibir esa bendición del perdón de Dios, simple y sencillamente porque no quieren perdonar a su prójimo. Y tal vez el prójimo ya ni está, ya se murió. Eso es lo peor, porque entonces pueden quedar atados ahí hasta que no busquen la ayuda ministerial, hasta que no busquen la ayuda pastoral o en donde tú te estás congregando, hasta que no busques la ayuda con tu ministro, con tu pastor, no vas a ser libre. Si es que la persona que te ofendió y que nunca pudiste perdonar ya no está. No, hay que buscar la ayuda, ahora es el tiempo. Pero te tengo buenas noticias. Las buenas noticias es de que el Señor Jesucristo hace más de 2000 años derramó su preciosa sangre. Y su sangre preciosa nos limpia, nos perdona, nos restaura. Hermano, nos ayuda a poder salir adelante de cualquier cosa. Entonces, pero recuérdate, la decisión es tuya. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a provocar un buen olor? Un buen olor. Y acompáñame a Efesios capítulo 5 y verso número 2. Dice, conducíos con amor, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo para ser sacrificado por nosotros como ofrenda
y sacrificio de olor agradable a Dios. Entonces notamos aquí, ¿qué otra cosa provoca un buen olor? El sacrificio personal. Ah, sí, pastor, mira que yo como me sacrifico todos los días. Ah, vieras que no, es que no quiero que lo veamos de una manera humanista, sino que lo veamos de una manera espiritual. Porque el Señor está pidiendo que no un sacrificio como el estilo de Cristo, porque ya se sacrificó uno. El Señor Jesucristo se sacrificó una sola vez para el perdón de los pecados, dice, de todos los que creen y le reciben y le confiesan su precioso y poderoso nombre. Pero entonces aquí dice, ¿cómo debemos nosotros de presentar ese sacrificio personal? ¿Cómo debemos nosotros de presentar ese sacrificio personal? Aquí dice, conducíos con amor. Conducíos con amor. Es que sin amor no se puede hacer nada. Te perdono. Sí, te perdono. Que ahí no hay nada. O peor aún, perdóname. ¿Verdad? Y ni lo siente. Nunca te voy a perdonar, ¿no? Tiene que ser, amado hermano, con amor. Mire, si el Señor no nos hubiera amado como nos amó, sin conocernos. Y le voy a decir, la Escritura dice que nosotros, dice, aunque éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos. Ay, Padre, qué amoroso, qué misericordioso. Por eso tenemos que aprovechar el perdón que hemos recibido de parte de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí dice, conducidos con amor. Ahora yo marqué aquí con algunos colores, porque dice, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, dice, para ser sacrificado por nosotros. Pero veamos, como una ofrenda, aquí es decir, la acción. La ofrenda es la acción. Porque la ofrenda es lo que tú estás presentando. ¿Verdad? Pongamos el ejemplo, se llevaba una oveja para la ofrenda. Ahí estaba la acción de ir, tomar, buscar la mejor, examinarla, que no tuviera ningún defecto, la mejor, lo mejor. Esa es la acción. Y el sacrificio, lo que se presenta. Aquí, la ofrenda entonces es la acción de querer hacerlo, pero el sacrificio es lo que estamos presentando. Ya vimos que si en la ofrenda era examinar que estuviera sin defecto, el sacrificio es lo que se está presentando, porque lo que se está presentando representa a quien lo está llevando. Sí, por eso es de que aún en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos y nuestras ofrendas representan nuestra propia persona. Por eso es que la Escritura dice, presentad todos vuestros diezmos al alfolí. Si dice todos es porque hay algunos que quizás no lo presentan todos, sino solo dice, voy a dar esto. No, la Escritura dice todos. Ay, ¿verdad? Aunque nadie me diga amén. Amén. O el sacrificio, la ofrenda, los diezmos. Y tengo que hablarlo económicamente, pero también personalmente. Hoy sí voy a ir, hoy sí voy a buscar de Dios y mañana ya no. No, tiene que ser todo. Porque el Señor Jesús no dijo, sí, solo clávenme una mano y ya. No, Él se dio todo por amor y nos dio el mejor ejemplo. Entonces aquí la ofrenda es la acción y el sacrificio es lo que se presenta. Recuérdate, amado hermano, cada vez que tú, ya sea monetariamente presentas tus ofrendas, tus diezmos, o espiritualmente tú te presentas, tú te sirves al Señor, lo que tú estás ofreciendo te va a representar a ti. Y puede ser de que en donde tú estás ofrendando, donde tú estás diezmando o estás sirviendo al Señor, puede ser de que tal vez delante de los ojos de los demás lo estás haciendo bien, pero delante de los ojos preciosos de Dios, Él va a saber
¿Qué tipo de ofrenda estás presentando? ¿Qué tipo de sacrificio estás presentando al Señor? Porque al final va a decir, bueno, esto es lo que te representa. Esto me recuerda una anécdota de un hombre que trabajaba con un hombre rico, un constructor, un arquitecto. Y el hombre rico era estricto, le gustaban las cosas bien hechas. Y entonces le dijo el hombre, el arquitecto ya no quería trabajar con él porque se sentía muy presionado, aunque el hombre rico nunca le había hecho ninguna injusticia. Entonces vino el hombre rico y le dijo, mira, quiero que me hagas esta casa, constrúyeme esta casa, pero quiero que utilices los mejores materiales. No escatimes en lo que te va a costar la construcción de la casa. No escatimes, le dijo. Usa los mejores recursos. Aquí están los recursos. Yo no te voy a pedir cuentas. Usa lo mejor que tienes. Busca los mejores materiales. Entonces este hombre, pensando en su mente y en su corazón, esta casa, este hombre rico quiere que le haga otra casa y él ni se va a dar cuenta. Entonces empezó a comprar los materiales más baratos, pero en las facturas ponía los materiales más caros porque él se quedaba con parte del dinero. Construyó al final la casa con un mal material, con malos acabados, aunque parecían entre comillas buenos, pero él sabía qué tipo de material, que no iba a resistir la casa. ¿Cuál sería la sorpresa? Que este hombre rico le dijo, mira, yo he visto tu trabajo y nunca te he premiado por nada, pero ahora esta casa que construiste es para ti, aquí están las llaves. La forma en que él sirvió, pongamos la forma en que él presentó su ofrenda, la forma en que él edificó, lo representó a él. Si este hombre hubiera perdonado, si este hombre hubiera obedecido las instrucciones, hubiera salido bendecido y edificado. Así le pasa a mucho pueblo de Dios que en la manera que se conduce del Señor lo representa, pero mal a Dios. Cuando tú das tus ofrendas, tus diezmos, cuando tú le sirves al Señor en un privilegio o en tu propia casa, sirviéndole al Señor por medio de amar a tu esposa, a tus hijos, de atenderlos. Y si no lo haces bien, te estás representando a ti. Que no te ocurra lo de ese arquitecto, sino que dedícate y hazlo de todo corazón para el Señor. Porque al final del Señor vamos a recibir la recompensa. Entonces quiero que veamos el significado acá. ¿Verdad? Wow, todavía me falta. ¿Cuánto tiempo llevamos? 50 bueno, está bien. Este todavía aguanta el pueblo de Dios un poquito más. Ok, que la palabra ofrenda en este verso que estábamos leyendo, de Efesios 5:2, viene del griego prosfora, que significa traer una ofrenda. Fíjate qué interesante porque esta palabra significa traer una ofrenda, presentación. Qué impresionante. Entonces lo que nosotros llevamos nos representa a nosotros. Sí, por eso es de que el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo murió en nuestro lugar para que nosotros ya no padezcamos por esa horrenda muerte. Por eso es de que, hermano, tenemos que tener cuidado de cómo nos está representando, porque al final de cuentas al Señor mismo es al que se lo estamos dando, ¿verdad? La Biblia dice, allá en el cielo es uno el que recibe, pero aquí en la tierra es a hombres a los que se les presenta. O sea que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros servimos, lo que nosotros damos, el tiempo que ocupamos para el Señor, aunque lo hacemos aquí en la tierra, en un ministerio, en una congregación, al final se lo estamos dando al Señor. ¿Cómo nos está representando lo que nosotros hacemos, amado hermano? Debemos de preocuparnos por eso. También, fíjate que esta palabra prosfora también significa oblación. Y la palabra oblación, o esta palabra se utilizaba cuando se presentaba una ofrenda que no llevaba derramamiento de sangre. Por ejemplo, cuando se presentaban la harina, la masa, los cereales, cuando se presentaban ese tipo de cosas que no eran animales,
se le llamaba una oblación porque se quemaba y desprendía un olor. Entonces, este tipo de ofrenda, de olor agradable, dice, oblación es que era un sacrificio sin sangre, un sacrificio, una ofrenda sin sangre. Y la palabra oblación significa ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. Aquí nos habla entonces de las dos cosas. Una oblación entonces no solamente era la ofrenda que se presentaba, que te representaba, sino que también iba inmerso el sacrificio con que lo estabas haciendo. ¿Qué significa esto? Que nosotros jamás vamos a presentar algo que no nos cueste. Ah, pastor, pero eso no será orgullo, pastor. No significa orgullo. Porque el rey David, cuando tenía que comprar aquel terreno, cuando llegó a la casa del dueño del terreno, le dijo, quiero esta parcela, aquí está y se la regalo. No, le dijo, no, porque lo que yo le voy a presentar a Jehová no me tiene que costar. Y se la compró, le dio el justo precio y después él se la entregó a Jehová. ¿Qué ejemplo más precioso? Espiritualmente, ¿qué significa esto? Espiritualmente, ofrenda y sacrificio. El sacrificio es la actitud con que nosotros nos presentamos delante de Dios. Es la manera en que yo, hermano, hago las cosas para el Señor. Recuérdate, no lo hagamos como aquel arquitecto, el que te puse del ejemplo, sino que hagámoslo con nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, de que debemos de hacer las cosas como a Él le agrada. También, entonces, esto nos lleva a este pasaje de Romanos capítulo 12 y verso número 1. ¿Verdad? Romanos capítulo 12 y verso número 1. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional no significa por partes, sino en lo que entendemos de la razón. No ración, que es una parte, una porción, sino que se refiere a entender lo que estamos haciendo. Por eso cuando tú le sirves al Señor, cuando tú te dedicas al Señor, cuando tú ofrendas al Señor, cuando tú diezmas al Señor, tú debes de entender lo que estás haciendo. Sí, pastor, yo por eso no lo hago porque nunca lo entiendo. No, tampoco, no puedes pasar toda la vida así. Porque dice la Escritura que el que llega a la casa de Dios no debe llegar con las manos vacías. ¡Ay, Padre! Qué difícil, ¿verdad? Entonces, presenta por las misericordias de Dios, presenta vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Por qué si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, por qué solo dice presenta tu cuerpo? ¿Por qué razón? Te voy a explicar. El espíritu nuestro, el espíritu humano, estaba muerto sin Cristo. En el momento en que aceptamos a Jesús o que el Señor Jesucristo llega a nuestra vida, nuestro espíritu que estaba muerto, que era la parte con que nos comunicábamos con Dios, revive, resucita, toma vida. Entonces esa parte de nosotros, llamada espíritu, adentro de nosotros, empieza a tener comunión con Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ahora, el alma es aquella parte de nosotros donde están la voluntad, ¿verdad? Los sentimientos, ¿verdad? Las emociones, el intelecto, que es esa parte de nosotros que está siendo trabajada en este tiempo, que es la que quiere buscar a Dios, pero que a veces no quiere buscar a Dios. Por eso es que David decía, alma mía, no te abatas, no te atormentes, no te atribules dentro de mí. Todavía tienes que alabar al Señor. Entonces David le hablaba constantemente a su alma. El espíritu humano, el espíritu nuestro, teniendo vida, se comunica con el Espíritu Santo. Bueno, si es que tiene una vida espiritual. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es la manifestación visible del alma. Y te voy a decir por qué. Porque cuando el alma está
sujeta bajo el espíritu humano, que está sujeto bajo el Espíritu Santo, entonces empieza a manifestar en el cuerpo una vida cristiana, una vida sumisa al Señor. Creo que veo que han estado entrando algunas peticiones de oración. No sé si mami las está viendo allá. ¿Sí? Ok. ¿Verdad? Entonces, hermano, entonces en el cuerpo es donde se manifiestan las actitudes del alma. Entonces, por ejemplo, si hay un alma que es rebelde, si hay un alma que no quiere buscar del Señor, que se niega al Señor, entonces, ¿qué es lo que va a manifestar? El cuerpo se va a manifestar con desánimo, tristeza o con enfermedades provocadas por el alma. Por eso nosotros no tenemos que ser almáticos, no tenemos que dejarnos llevar por nuestra alma, sino por el Espíritu Santo de Dios, sojuzgar nuestro espíritu que sojuzgue nuestra alma. Para que un día podamos estar, dice la Biblia, ¿verdad? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible. Fíjate qué tremendo, porque la irreprensibilidad para la venida del Señor no solo es en el cuerpo, es en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pero aquí, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo es el que ejecuta los deseos del alma. Y la Biblia dice que hay pecados que no solamente se quedan en un solo lugar, sino que trascienden y tocan el alma y pueden llegar hasta tocar el espíritu y torcerlo, el espíritu humano. Por eso esta noche tenemos que aprender a presentar un olor agradable delante del Señor. El verso número 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto. Mira, entonces, si nosotros por el Espíritu Santo logramos presentar nuestra vida delante del Señor como una ofrenda de olor agradable, lo que va a venir es que un cambio completo, porque entonces ya no nos vamos a adaptar a este mundo, sino que le vamos a pedir al Señor que cambie, que renueve, que restaure nuestros pensamientos. Ahora, déjame decirte que nosotros no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, pero necesitamos el poder que hay en su preciosa sangre. Entonces yo en esta hora, ahí en tu lugar, amado hermano, amada familia de familias, que me has estado escuchando, que me has estado viendo, quiero decirte que no hay lugar mejor para buscar el arrepentimiento, el perdón o el poder perdonar, primero que en el altar de Dios, en la presencia del Señor. Así es de que yo te invito para que nosotros acá y ustedes allá hagamos una oración y que le pidamos al Señor que con su sangre preciosa nos perdone, nos limpie, nos restaure. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti suplicándote, Señor, que nos auxilie, Señor, que esa sangre preciosa derramada hace más de 2000 años, que todavía está fresca en la jofaina y en el lugar santísimo, que todavía, Señor, nos perdona, Señor, sea aplicada en aquellos que hoy te la piden, Señor, que Padre perdones, Señor, que restaures, Padre, que pongas a cuentas. Hoy, esta noche, todos nos ponemos a cuentas delante de ti, Señor. Perdona nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros sentimientos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres, con el auxilio de tu Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, te pedimos, Padre, perdón. Perdón, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Y que podamos estar a cuenta. Si tú vinieras hoy, Señor, por nosotros, que podamos estar listos porque fuimos perdonados con tu sangre preciosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor.
Por favor, Padre, ahí donde está tu pueblo orando y pidiendo, yo te suplico, Señor, que se aplique de tu sangre preciosa, Señor, en cada corazón, en cada vida, en el alma, en el espíritu humano, Señor. Ese perdón precioso que solamente puede venir de ti, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Amén, amén y amén. Aquí están las peticiones de oración. ¿Es esta que está aquí? Oh, sí, vamos a orar por el primo de... El sobrino de mi hermano Luisito, se llama Flavio David Goyón, para que Dios lo sane, está en el hospital. Vamos a pedir esta noche, hermano, por Flavio Goyón, Flavio David Goyón. Tú que estás ahí, que todavía, hermano, yo te invito a que levantes tu mano derecha para enseñar de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos ahora, Señor, por Flavio David Goyón, para que pongas tu mano de sanidad ahí en ese hospital y que te glorifiques, Señor, que sus pulmones puedan empezar a funcionar correctamente, Señor, que los médicos queden asombrados. Nosotros enviamos hasta allá una palabra de salud, una palabra de sanidad, creyendo que hay poder en tu sangre preciosa, y porque está escrito en Isaías 53, es un documento legal escrito, Señor, que certifica que por tus llagas, por tus heridas, hemos sido curados, por esa sangre derramada, Señor. Te pedimos por Flavio David Goyón para que obres, Señor, en el nombre de Jesús. Sorprende como solo tú lo sabes hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Y tal vez tú, amigo, que estás ahí, que has estado escuchando, que no sabías nada, pero que entendiste el mensaje, que entendiste que si no perdonas, Dios no te perdona, y quieres encontrar ese perdón maravilloso, ¿por qué no repites esta oración conmigo? Y le dices así: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de ahora, de este mismo instante, primero, hay fiesta en los cielos, así dice la Biblia. Pero segundo, vas a empezar a experimentar lo hermoso que se siente ser perdonado por Dios. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. ¿En dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque nuestro punto de contacto es ahora por medio de las redes sociales, ¿verdad?, que están apareciendo acá en este momento. Te invitamos para que las visites, que le des like, que le des compartir y que te involucres en este mundo virtual, ¿verdad?, en esta página virtual que tenemos, para que puedas tú ser bendecido ahí a través. También quiero contarte que estamos trabajando, hay un área para niños donde ahí pueden encontrar trabajos manuales, hay lecciones para los niños, para los jóvenes, hay en español y en inglés, para aquellos que quieran pues ser bendecidos a la distancia. Así es de que queremos poder ser de bendición para el pueblo, también para los jóvenes y para los niños. Así es de que no me resta más que invitarte para que mañana en punto de las 7:30 de la noche nos conectemos y que podamos compartir podamos continuar compartiendo el final de este precioso tema que le he puesto: cómo levantar un aroma agradable o un olor agradable delante de Dios. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Maranata, Cristo viene.